Vaya conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 33. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Éxodo capítulo 33. Ya los muchachos son bien chispudos, ya lo tienen allí. Así que está en la pantalla. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantó cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el versículo 16 dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y ahí vamos a dejar la lectura esta noche. Cuando leía este capítulo, lógicamente me fui a leer el capítulo 32. Y el trasfondo del capítulo 33 es el 32. El 32, por cuestión de tiempo, no vamos a leer, pero nos habla cuando Moisés subió al monte de Dios a recibir los mandamientos que iban a guiar al pueblo de Israel. ¿Y estuvo cuánto tiempo allá? ¿Usted recuerda? ¿Cuántos? 40 días estuvo en el monte de Dios. Y ahí
Yo no sé qué más hablaba Moisés con el Señor, porque los 10 mandamientos se los podía dar en media hora el Señor, ¿verdad? O en 10 minutos. Pero pasaron 40 días Moisés en la íntima presencia de Dios. Esto yo creo que ningún hombre, tal vez solamente Adán y Eva, habían experimentado así tan de cerca la presencia de Dios como lo hizo este varón. Y entonces, como no bajaba, pasaron 15 días, pasaron 20 días, pasaron 30 días, y por último ya están cumpliéndose los 40 días y Moisés no bajaba del monte. Entonces el pueblo de Israel se desesperó y le dijeron a Aarón, que era un líder del pueblo de Israel: por favor, Aarón, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, para que nosotros tengamos algo visible que poder seguir. Y Aarón, ni tonto ni perezoso, dice que les pidió todos sus zarcillos y mandó a hacer un becerro de oro. Y cuando se lo presentó al pueblo de Israel, todos se emocionaron, hicieron fiesta, hicieron algarabía y se desbordó el pueblo. Y dijeron: ahora sí tenemos nosotros un Dios que nos va a entrar a la tierra prometida. La pregunta para nosotros esta noche es: ¿cuántas veces usted se ha desesperado? Y por la desesperación ha cometido alguna tontera. No sé si alguno me secunda a mí. La desesperación, mis amados hermanos, no trae nada bueno. Por eso la Biblia dice que pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Qué bueno es que nosotros podamos esperar en Dios. Si Dios ya había empeñado su palabra con el pueblo de Israel para introducirlos a la tierra prometida, y en el capítulo 33 versículo 1 dice: a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob que se les iba a dar. Entonces, ¿cómo no? El Señor mismo los iba a introducir a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel se desesperó y cometieron esta gran tontera de hacerse unos dioses que los pudiera dirigir para la tierra prometida. Como consecuencia de este pecado, Dios se indignó. Quiero hacerle una pregunta: ¿Dios se indignará todavía del pecado? Solo 3 amenes escuché. Mi pregunta es: ¿Dios todavía se indigna del pecado? Y es que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y será siempre. Dios es un Dios santo, y los que llama para que caminen bajo su presencia espera que caminen en santidad, así como Él es santo. Entonces el pueblo que se desespera comete este pecado, y la respuesta de Dios fue esta: yo no voy a ir con ustedes, sino que voy a enviar un ángel. Pero todavía usted vea la misericordia de Dios diciéndole al pueblo: les voy a enviar un ángel para que los introduzca a la tierra prometida. ¿Cuál fue la respuesta de aquel hombre que disfrutaba estar en la presencia de Dios? ¿Cuál fue? Versículo 15 dice: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés no solamente necesitaba la presencia, estar en la presencia de Dios, así como estaba allá en el monte Horeb, porque ahí sí no había ningún estorbo, no había nada que al Señor y a Moisés los distrajera, nada. Él estaba completamente sumergido en la presencia de Dios, y esa presencia de Dios, dice Moisés, yo la necesito para introducir llevar a este pueblo a la tierra prometida.
Y mis amados hermanos, es que el pueblo de Dios, para vivir en victoria, necesita vivir en la presencia de Dios. No podemos nosotros ser victoriosos. Moisés dijo: yo no puedo tener victorias en el desierto, en el camino para la tierra prometida, si Dios mismo no va con nosotros. Aunque Él ha prometido enviarnos a un ángel para que Él nos introduzca a la tierra prometida, pero yo no estoy conforme con eso. Y es que los hijos de Dios no deben de conformarse con menos. Debemos de conformarnos, hermanos, cuando nosotros caminemos en la presencia de Dios. La presencia de Dios la necesitaba Moisés para que Dios cumpliera el juramento que había hecho de entregarles la tierra prometida. Él iba a tener muchos problemas con el pueblo. Si usted ha leído, desde que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto por todo el desierto, ay, mis amados hermanos, qué dolor de cabeza le dio el pueblo de Israel al Señor y a Moisés. Qué dolor de cabeza. ¿Cuántos problemas tenía que solucionar Moisés? ¿Cómo tenía que él intervenir cuando las tribus no estaban de acuerdo con algo? Y él dijo: yo necesito, para mi caminar con el pueblo de Israel, para cumplir la misión que Dios me ha encomendado, necesito tu presencia, Señor. Necesito tu presencia. Y Dios le dice: es que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, cabeza dura. Y hoy estaba pensando ahí cuando estábamos adorando al Señor, ¿no será que el Señor nos dice así a la iglesia de hoy? Pueblo cabeza dura. Porque muchas veces no entendemos. A veces ni a sopapos entendemos. Ni que cuando Dios nos disciplina entendemos muchas veces nosotros para caminar bajo su presencia. Moisés estaba muy convencido que si la presencia de Dios en su vida, era inútil cualquier esfuerzo que él intentara por introducir al pueblo a la tierra prometida. Y por eso él dice: yo no voy a dar ningún paso si no estoy completamente convencido que Dios va conmigo. Y esa debería de ser la oración de todos los cristianos todos los días. Dios, yo quiero que tú andes conmigo en este día. Cuando usted sale de su casa, cuando usted va a su trabajo, cuando usted almuerza, cuando usted está en medio del tráfico, cuando usted está en cualquier circunstancia, usted debe decirle: Señor, yo quiero caminar bajo tu presencia. Y caminar bajo la presencia de Dios, hermanos, no es sentir nosotros aquellos toques eléctricos, aunque de repente se manifiesta la presencia de Dios así. Tal vez algunos se caen, yo no sé. Hay muchas formas en las cuales se manifiesta la presencia sobrenatural del Señor. Pero yo quiero decirle hoy en día que la presencia de Dios es cuando nosotros caminamos en su palabra, cuando nosotros dependemos todos los días de Él, cuando nosotros buscamos a Dios en santidad, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, cuando nosotros buscamos a Dios en adoración. Es cuando nosotros disfrutamos de la presencia de Dios. Y qué rico es disfrutar la presencia de Dios. Pero qué feo es tener la vida vacía uno. Venir al culto uno y salir como vino. Pasar un día en la casa y no sentir nosotros que estamos en la presencia de Dios. Y no vivir nosotros la presencia de Dios. Por eso Moisés dice: yo no voy a dar un paso de aquí en adelante si Dios no va conmigo. En el reino de Dios no podemos caminar solos, mis amados. Dios nos rescató de las tinieblas
y nos trasladó al reino de la luz, a un reino sobrenatural. Y es que la vida de nosotros los cristianos, mis amados, es una vida sobrenatural. Porque yo ya no vivo una vida común y corriente. Yo ya no vivo para hacer lo que quiera hacer. Yo ya no vivo para hacer mi propia voluntad. Ya no vivo para cumplir mis propios deseos. Yo estoy viviendo acá para hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, lo único que debo de hacer es andar en su presencia. Entonces Israel no podía hacer nada, aunque pareciera que ellos caminaban solo en lo natural, pero Dios les enseñó muchas formas para ver que el pueblo de Israel estaba caminando en lo sobrenatural. Así que necesitamos estar conectados constantemente con Dios. Jesús dijo: separados de mí, nada podemos hacer. ¿Y qué es nada, mis amados hermanos? Nada. ¿Puede usted agradar a Dios separado de Jesús? ¿Puede usted vivir una vida en santidad separado de Jesús? ¿Puede usted tener, hermanos, esos momentos lindos de adoración separados de Jesús? No se puede. No se puede entrar a la presencia de Dios separados de Él. Para tener nosotros una vida victoriosa acá en este mundo, necesitamos tener la presencia de Dios. Y por no caminar en la presencia de Dios, como decía anteriormente, hemos cometido muchos errores. Hoy mi esposa platicaba con su amiga y le contaba el caso de una muchacha que pasó con un novio que no era cristiano y le pegaba. Y ella le decía: déjalo. No, es que lo amo, es que lo quiero. El amor es ciego, sordo, mudo y bruto. Déjalo. No, es que mira la vida que te da. No. Y de repente resultó embarazada. Tuvo su hijo y le dijo: bueno, mi hija, ya está bien, vente para acá a la casa y aquí vamos a vivir. Después tiene otro hijo. Y pagando las facturas altas por no caminar en la presencia de Dios. Es que caminar en la presencia de Dios nos va a evitar a nosotros muchos dolores. No solamente la vamos a disfrutar, porque qué rico es disfrutar la presencia de Dios, ¿o no? Vea que qué rico es disfrutar la presencia de Dios. Pero además de eso, el Señor nos va a librar de muchas cosas a nosotros. Pero por eso el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. Moisés sabía que era la presencia de Dios en Israel que distinguía al pueblo de las otras naciones. Vea a ese pueblo que Dios saca de Egipto. Lo saca Dios con su mano poderosa y empieza a caminar en lo sobrenatural, y empieza a caminar bajo los cuidados de Dios, y empieza a caminar bajo la protección de Dios. Ningún pueblo había vivido así. El único pueblo que había experimentado la mano sobrenatural de Dios sobre la nación era el pueblo de Israel. Y era lo único que hacía diferente al pueblo. Lo único que distingue a la iglesia de los demás es que Dios está con nosotros. Escuche, lo único que nos distingue a nosotros de los demás es que Dios está con nosotros. ¿Y qué más quiere usted? ¿Qué más queremos nosotros? Mi papá siempre tenía un dicho y decía:
es que uno debería de vivir arrodillado todos los días. En agradecimiento porque Dios está con nosotros. Ahora, la historia que leímos, el pueblo de Israel, juntamente con un líder, se habían desconectado totalmente de Dios. El único que estaba conectado con Dios era Moisés. Pero los demás, toda una nación desconectada. Y otra vez pienso en la iglesia. ¿Cómo viviremos como iglesia nosotros? ¿Viviremos conectados con Dios? No sé qué día, y hoy compartía con los pastores. Les decía que en mi corazón ha entrado tristeza por algunos hermanos que fracasan. Y un día me puse muy triste y decía: Señor, ¿estamos fallando nosotros los que damos la palabra o están fallando ellos? Señor, ¿qué está pasando? Porque muchas veces nosotros predicamos, damos la palabra. Yo he oído, ahora que estuve fuera, oí buenos sermones, buena palabra que salió de este lugar, y muchas veces nosotros no cambiamos. ¿Qué está pasando? Es que el pueblo se ha desconectado de Dios. Y un pueblo desconectado de Dios va a fracasar. Un cristiano desconectado de Dios no le va a ir bien en este mundo. Va a pagar muchas, pero muchas facturas. Decía que para mantener el acceso a la presencia de Dios, lo debemos de hacer con 4 cosas que son una gran revelación. Fíjese. Son las más comunes y sencillas que nosotros conocemos. Para mantenernos nosotros en la presencia de Dios, debemos de guardar su palabra. Es que esta palabra salió de la boca de Dios. Y salió para bendecirnos a nosotros. Salió para advertirnos a nosotros. Salió para exhortarnos a nosotros. Salió para alimentarnos. Salió de la boca de Dios. Entonces, hermano, yo le pido con todo mi corazón que le preste atención a la palabra de Dios. Cuando usted le presta atención a la palabra de Dios, usted está caminando en la presencia de Dios. Préstele atención a la santidad. Es que, hermano, no es un juego. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque Dios es santo y a los que llamó quiere Dios que sean gente santa. Y no es para que usted lo saquen en andas por el pueblo porque ya no puede relacionarse con nadie. No, es sencillamente vivir yo apartado para un uso exclusivo de Dios todos los días de mi vida. Y la santidad, mis hermanos, qué rico que hubiera cultos. A ver quiénes quieren vivir de aquí al 31 de diciembre en santidad. Vamos a orar para que usted reciba santidad de aquí, para cargue las baterías para aquí para diciembre, ¿verdad? No. La santidad es buscar a Dios todos los días. Decirle: Señor, aquí estoy. Si hay una mancha en su vida, confesar su pecado delante de Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo, la Biblia nos promete que nosotros vamos a ser limpios de todo pecado y de toda maldad. En oración, tenemos los sábados oración de 6 a 7, 1 hora. A veces cuesta dejar las chamarras ese día, ¿verdad? Pero vale la pena hacer cualquier esfuerzo. Usted mismo va a ver la recompensa de buscar a Dios.
Es rico buscar la presencia de Dios y en adoración. Es entonces cuando nosotros tenemos acceso a su presencia. Claro, el primer acceso que nosotros tenemos es por la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Pero de allí en nuestra vida cotidiana, lo que Dios nos pide es que guardemos su palabra, que vivamos en santidad, que vivamos en una vida de oración y que nosotros podamos tener una vida de adoración. Hay algunas evidencias de estar en la presencia de Dios. Número uno, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, se incrementa el temor de Dios en nosotros. Y estoy hablando no de miedo, estoy hablando de respeto y reverencia hacia Dios. Cuando nosotros nos acercamos y buscamos la presencia de Dios, se despierta ese temor santo para nuestro Dios. Hay un temor en el corazón, aunque nuestra carne nos incite a hacer cosas para satisfacer nuestros propios deseos. Hay una vocecita ahí que le dice, eso es pasajero, no te va a traer la satisfacción que yo te voy a traer por siempre. Número dos, se despierta ese espíritu de adoración. Y no estoy hablando de venir a los cultos a adorar, aunque es parte de todo esto. Qué rico es venir a adorar juntos el nombre del Señor. Qué rico, de verdad. La presencia de Dios desciende donde 2 o 3 se congregan en su nombre. La palabra de Dios dice que Él está en medio de ellos. Y hermanos, nosotros cuando nos reunimos para adorar y bendecir el nombre de Dios, Dios se manifiesta aquí. Y es por eso que el diablo muchas veces nos mete pensamientos a nosotros para que pensemos en la olla de frijol o qué vamos a cenar, o churrasquitos en la noche, ¿verdad? O qué nos van a dar en la casa cuando regresemos. Se cruzan un montón de pensamientos porque el diablo siempre quiere robarse el tiempo que nosotros le hemos dedicado al Señor. Entonces se despierta ese espíritu de adoración. Y también se despierta un espíritu de servicio. Servir a Dios es bonito, ¿verdad? Servir a Dios es un deleite. Servir a Dios, cada vez que nosotros nos metemos más y nos metemos más a servirle al Señor, como que nos estamos introduciendo en una esfera que ya a nosotros nos indica que ya no nos conformemos con menos, sino que vamos a dar más y más. Por eso la Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, no vemos, hermanos, no vemos realmente dónde poder servir. Queremos estar metidos en todo. Yo sé que hermanos hay acá que están metidos en un montón de actividades dentro de la iglesia, porque hay algo que los empuja a hacer este servicio especial al Señor. Usted se imagina que los hermanos y las hermanas que van a servir a los encuentros pagan por ir a servir. ¿Cuánto es la cuota? Son 300, ¿qué? 325. Pues las hermanas que están trabajando de ¿qué? Un mes antes, 2 meses antes, están metiendo en remojo de oración a los hermanos que no se quieren componer, fíjese. Le voy a contar un chiste.
Una ocasión yo tenía un amigo que no vivía acá y fue al encuentro, vino aquí a la iglesia. Y yo le dije, ay hermano, qué bueno verlo. ¿Se va a ir al encuentro? Él me dijo, sí. Yo le dije, qué bueno, así se compone hermano, le digo yo, y le di un abrazo y me fui. ¿Y qué si él tenía problemas serios con su esposa? Y su esposa le había dicho, mira, la última oportunidad te doy que vayas al encuentro, tal vez así te compones. Y el pastor le da una cordial bienvenida, diciéndole, qué bueno. Y él, lógicamente, ató cabos, ¿verdad? Porque para eso somos buenos nosotros, ¿verdad? De plano mi esposa le llamó para que le den duro allá, ¿verdad? En el encuentro, ¿verdad? Bien recomendado. Y en fin que uno es despista. Yo no vi la cara que puso ni nada y me fui por otro lado. Cuando regresó del encuentro me dice, pastor, lo quiero perdonar, me decía. Lo quiero perdonar. Y ahí me contó la historia, ¿verdad? Pero bendito Dios, el encuentro le hizo efecto, fíjese. Sí se compuso. Así que si usted no ha ido al encuentro, vaya, para que se componga. Por aquello que ande descompuesto, ¿verdad? Ustedes ya me hicieron salir de mi tema. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no caminar nosotros en la presencia de Dios? Pues si usted quiere ver un ejemplo bíblico, ahí está el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 33. Se da usted cuenta que el pueblo estaba desconectado totalmente de Dios. ¿Cuánto habían escuchado de Dios, hermanos? ¿Cuántos milagros habían visto? Hermanos, cosa extraordinaria que jamás pueblo había visto. Y tan fácil que se desconectan de Dios. Pero las consecuencias es que, número uno, quedamos expuestos. Quedamos expuestos. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea que si uno entra en tentación es porque no vela y no ora, ¿verdad? Fácil, ¿va? Pero nos quedamos expuestos. Hermanos, y el diablo es más fuerte que usted fuera de la presencia de Dios. Aunque no me diga amén. Pero el diablo lo va a zarandear a usted si usted anda fuera de la presencia de Dios. Me va a zarandear a mí si yo no ando en la presencia de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, pasó una situación bien difícil. Lea el capítulo 32 y se va a dar cuenta de la mortandad que hubo, porque Moisés dijo, los que están con Jehová, vénganse para acá, y pasaron a todos los levitas con su espada, y dice que murieron, no recuerdo si 5,000 o 3,000 de los israelitas. Fue una mortandad tremenda. Nos quedamos expuestos. Mis amados hermanos, con todo mi corazón yo le pido que usted trate de caminar en la presencia de Dios para poder tener una vida llena de victorias, una vida bendecida, una vida acompañada del Señor. Quedamos expuestos. 2, nos volvemos religiosos. Qué feo es venir uno a la iglesia y vino usted al culto y no pasó nada. Y peor, ya vino el pastor César, que siempre es regañón. Nos volvemos religiosos. Hermanos, de religiosos está lleno el mundo. Pero de gente que ande en la presencia de Dios, yo creo que son pocos. 3, vivimos vidas egoístas, solo buscando nuestro bien personal y no lo de los otros. Y es que cuando nosotros caminamos con Dios,
Hermanos, algo se nos contagia de Dios. Y Dios ama a todos. Qué bonito estuvo el alcance que hicimos, que ya perdí la cuenta, casi hace un mes, ¿verdad? Muchos nacieron de nuevo, muchos se reconciliaron con el Señor. Qué ambiente más precioso el que había. Y uno dice, así debería de ser la cosa en la casa de Dios. Así debería de ser nuestros servicios, de que nosotros realmente exaltemos, glorifiquemos al Señor, que haya nuevos convertidos, que haya personas que nacen de nuevo, que haya personas que pasan de las tinieblas al reino de la luz, que haya personas que dejan totalmente la vida pasada y se enfocan ahora en una vida que el Señor Jesús les promete de bendición y de vida. Así que nos volvemos egoístas. Y número 4, morimos espiritualmente. ¿Recuerda usted a Elí? Era, ¿qué? El sumo sacerdote, ¿verdad? Sus hijos andaban haciendo lo que les roncara la gana en la casa de Dios. Y dice que él no los corregía. Dejaba que el nombre de Dios fuera pisoteado en el tabernáculo de Israel. Y vivía una vida por vivir. Pero Dios había decretado tronarse a estos muchachos, porque estaban deshonrando el nombre de Dios. Y uno ve la vida religiosa hasta que llega al capítulo 4 del primer libro de Samuel, cuando se enfrentan con los filisteos. Y dice que fueron muertos en el primer combate 4,000. Y después de que trajeron el arca de Dios, pero no arreglaron su vida, sino tuvieron el arca de Dios como un amuleto. La pasaron delante como las demás naciones pasaban adelante a su Dios para darles a ellos, al Dios de ellos, todo el honor por la victoria que iban a obtener. Pasan así el arca de Dios y dice que fueron muertos 30,000 más, o 26,000, no sé cuántos, pero en fin, que 30,000 personas muertas en Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios solamente estaba viviendo una vida religiosa. Y Dios no quiere religiosos. Dios lo que quiere de nosotros, mis amados, es que tengamos intimidad con Él todos los días. Y el Dios que es santo, que es sobrenatural, que es todopoderoso, nos invita a nosotros a que nosotros podamos tener esos encuentros con Dios todos los días y que vivamos así bajo su presencia. Ese es el deseo de Dios. A veces bloqueamos nosotros la presencia de Dios. Y es que Él no es que Él se haya ido, sino con nuestra sensibilidad, nosotros ya dejamos de percibir la presencia de Dios, que muchas veces es afectada por el pecado. Lea conmigo Isaías 59:2. Isaías 59:2. Mire este pasaje, dice: pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, dice, su rostro para no oír. Vea qué palabra más tremenda esta del Señor, para que nosotros como iglesia podamos, si es que estamos dormidos, despertar y poder caminar en la presencia de Dios. Leamos el Salmo 32, versículo 3 al versículo 5. Salmo 32, versículo 3 al versículo 5. Mire lo que hace el pecado. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mientras callé.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el versículo 5 dice, por eso mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchas veces nosotros tenemos pecados que no hemos confesado delante de Dios, y eso hace una división entre nosotros y Dios. Pero el secreto está en recurrir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos lave con la preciosa sangre de Jesús. Hermanos, este fue un sacrificio muy costoso. No crea, hermanos, que nosotros pecamos hoy, mañana me reconcilio, pues si le pido perdón a Dios, así de fácil. No, hermanos, la vida no es así. Nosotros cada vez que pecamos, ofendemos el santo nombre del Señor. La iglesia de nuestros días necesita recobrar el temor y el respeto por la presencia de Dios. Con demasiada frecuencia se considera al Señor como alguien que condona el pecado, a Dios como que disimula nuestros pecados, como que Dios no le pone importancia a lo que nosotros hacemos. Y decimos, sí, pues pequé. Y como dijo un hermano, ¿y qué? Wow. ¿Hasta dónde hemos llegado como hijos de Dios? De no respetar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace falta sumergirnos en su palabra. Y la palabra de Dios siempre nos va a llamar a vivir en santidad. Y la palabra de Dios siempre nos va a invitar a que nosotros seamos personas de oración. Y la palabra de Dios siempre nos va a invitar a nosotros a que seamos personas que adoremos el santo nombre del Señor todos los días. Y así nosotros vamos a vivir en la presencia de Dios.